Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. La presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué tal, amigos y amigas de estas reflexiones desde el Evangelio? Me encanta estar de nuevo con ustedes para que sigamos en este ejercicio. Es un ejercicio de lectura, de escucha y de reflexión en torno a la palabra de Dios y en concreto alrededor del Evangelio de Jesucristo. Unas reflexiones para que lo conozcamos más a Él, para que conozcamos más de cerca el Evangelio y para que pensemos también más en las implicaciones, en las consecuencias que se derivan para nosotros cuando recogemos en nuestro corazón la palabra de Dios, para cuando vamos escuchando y como la Virgen María vamos meditando todo en nuestro corazón. Dejemos entonces que el Espíritu Santo nos guíe. Siempre es el Espíritu el que guía y mueve nuestra fe, que Él también nos guíe en esta ocasión para escuchar con mucha atención el Evangelio y para dejar que la reflexión de la Iglesia mueva también el crecimiento de nuestra fe. Los invito pues a que escuchemos el Evangelio que hemos escogido para esta ocasión. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 20. Llegó el día de los ázimos, cuando había que sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan encargándoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le dijeron: ¿dónde quieres que te la preparemos? Él les respondió: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de casa: el maestro manda a preguntarte que dónde está la sala en la que comerá la cena de Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un salón grande y amueblado en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Fueron, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión? Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios». Y tomando la copa, dio gracias y dijo: «Tomen y compártanla entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios». Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Todos hemos escuchado muchas veces este pasaje tan bonito del Evangelio de San Lucas. Y por eso hemos querido titular esta reflexión La presencia de Jesús en la Eucaristía. Estamos en el contexto de la última cena donde suceden cosas maravillosas. Jesús presente en la Eucaristía. Y yo quisiera pensar desde el comienzo en una pregunta que todos nos hacemos con mucha frecuencia, y es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde sentirlo? Si se quiere, ¿dónde verlo? ¿Dónde escucharlo? Y esa pregunta nos traslada inmediatamente en la fe a la Eucaristía. Para nosotros, miembros de la Iglesia, la Eucaristía es la fuente de nuestra vida, es el alimento de nuestra fe, es el punto de encuentro, es el momento, la celebración, donde con gran alegría nos encontramos con Cristo. Yo quisiera entonces que en esta reflexión y siguiendo a San Lucas, en este pasaje del capítulo 22 a partir del versículo 7, entremos en esa realidad, a que pensemos en Jesús como pan de vida y ese pan de vida servido para nosotros en la Eucaristía.
Nosotros muchas veces tenemos y sentimos el deseo de Dios, el deseo de Cristo, el deseo del Espíritu Santo. Pero es todavía más bonito cuando uno, leyendo este pasaje, encuentra uno esta expresión en boca de Jesús. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión? Me parece maravilloso, bellísimo, escuchar a Jesús diciéndole a sus discípulos que Él ha deseado ese momento, que estaba esperando esa cena pascual para compartirla con ellos. Seguramente no les contó en principio todo lo que allí iba a suceder, y a medida que avancemos en la lectura nos daremos cuenta que las razones de Jesús eran inmensas. Pero no dejemos de insistir que es Jesús el que dice: he deseado comer con ustedes esta Pascua. ¿Acaso valga esa afirmación para pensar en nuestra Eucaristía dominical? ¿Cuántas veces? Todos los domingos nuestro Señor en alguna parte del universo repite: ¿cuánto deseo hoy encontrarte en la Eucaristía? ¿Cuánto deseo yo verte allí de rodillas adorando mi presencia eucarística? ¿Cuánto me gustaría verte allí escuchando la palabra de Dios? Más aún, recibiendo la Sagrada Comunión. Partamos entonces de esta expresión de Jesús cuando pensamos en la Eucaristía, en Jesús como pan de vida, en el altar como la mesa de Cristo. Pensemos que hay un Cristo que está allí, un Jesús que dice: yo quiero estar con ustedes alrededor de esta mesa. Se lo digo a los discípulos, nos lo dice también a nosotros. Esto corresponde, entre otras cosas, a muchas escenas del Evangelio en que Jesús aparece compartiendo el alimento con mucha gente y especialmente con sus discípulos, y compartiendo o trayendo a colación la realidad del pan. Muchas veces el pan aparece en las escenas de Jesús, en las conversaciones de Jesús. Después de resucitado también, en ese bellísimo pasaje de los discípulos de Emaús, ellos avanzan en el camino y solo cuando están sentados a la mesa y Jesús parte el pan, lo reconocen. Se les abren los ojos. Nosotros, discípulos, discípulas de Cristo, tenemos entonces en la realidad del pan eucarístico, como lo presenta el Evangelio, un punto muy importante de nuestra fe, de nuestra vida espiritual, de nuestro compromiso de vida cristiana, de nuestro deseo de estar en comunión, en amistad con Dios. Y son muchas veces en las cuales Jesús habla del pan, o se vale del pan para manifestarse ante los demás. Desde luego que todos ustedes ya habrán pensado, por ejemplo, en la escena de la multiplicación de los peces, los panes. Una cosa abundantísima. Algunos de los evangelistas nos dicen, solo los hombres eran unos 5,000. Y nos sitúan entonces en ese pan que alcanza para todos, el pan de la Eucaristía, el pan de la Eucaristía. En otra ocasión dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que coma este pan vivirá para siempre. Y Él es el mismo pan. De manera que, si pensamos en la Eucaristía, tendríamos que decir que es la que recoge una serie de palabras y signos que Jesús ha hecho a lo largo de su vida para que lleguemos a comprender y a apreciar esa presencia admirable, absolutamente maravillosa y trascendental de Jesús en la Eucaristía, el pan de vida. Y desde luego, si hablamos de pan, si Jesús habla del pan, estamos hablando de alimento. En alguna ocasión Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Nuestro alimento, discípulos, discípulas de Cristo, es llenarnos de Cristo, llenarnos de su presencia sacramental. Ya explicaré más adelante cómo esto que llamamos Eucaristía no es solamente la comunión del pan eucarístico, es también la comunidad, es la palabra,
es el abrazo de la paz, etc. Cuando Jesús establece la Eucaristía, está pensando exactamente en hacer presencia entre nosotros y en alimentarnos espiritualmente. Acordémonos todos de que allá en la escena de las tentaciones en el desierto, Jesús ante el tentador dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se refiere lógicamente al pan material, pero también a la palabra que acompaña siempre al pan. La Eucaristía es pan y palabra. La acción de Jesús siempre es pan y palabra, signo y palabra. Y la Eucaristía está constituido, lo sabemos todos, está constituida por el don de la palabra y por el don del pan. Pero Jesús también advierte, sobre todo cuando la gente lo busca solamente por el milagro del pan, que es necesario también buscar el pan de la vida, que es el mismo, el pan que Él nos va a dar. Ese es el pan que hay que buscar. En nuestra época, tal vez se nota más que en otras épocas, encontramos mucha gente buscando el pan que le dé sentido a su vida. Mucha gente también está hoy en la angustia de buscar el pan de la mesa diaria. Pero son muchas las personas que hoy están tratando de encontrar cuál sería un alimento para que su vida tenga sentido, para que su vida se nutra interiormente, para que sus esfuerzos, sus labores, sus tareas tengan un sentido, para que no tengan que decir todos los días, no sé ni para dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, ni siquiera sé para qué vivo. Y es una cosa que nos impresiona y nos interroga a todos, que haya personas que no le encuentren sentido a la vida, que estén cansadas de la vida, que hayan perdido la alegría, que no sientan el gozo de estar vivos. Pues Jesús se presenta como pan de vida. Y cuando digo Jesús, estoy pensando en su ser, estoy pensando en su origen, estoy pensando en su misión, estoy pensando en su destino, estoy pensando en su palabra, estoy pensando en sus signos o milagros. Ese es el pan de vida, que de una manera admirable se hace como en síntesis en la Eucaristía. Pero ese es Jesús, pan de vida, es todo eso, más todo lo que Él nos quiera revelar por su infinita misericordia. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que seguía a los evangelios, que sigue a los evangelios, que la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, se reunían para la fracción del pan. Los primeros discípulos de la iglesia tenían semanalmente esa reunión para partir el pan. Seguramente leían también la palabra, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, se ayudaban si había necesidades, pero siempre estaban pensando en tomar parte de ese pan partido y compartido. Entendamos entonces que hablar de la Eucaristía es hablar exactamente de Jesús. Es tratar de profundizar en el ser de Jesús, en la intención de Jesús, que no es otra que alimentar nuestra vida según Dios, que no es otra que fortificarnos en Dios, que no es otra que hacernos sentir experiencialmente que Él camina con nosotros, que Él está con nosotros, que sabe lo que necesitamos para el camino de la vida. Ya volvemos para que sigamos profundizando en este Jesús presente siempre en la Eucaristía. La presencia de Jesús en la Eucaristía. Aquí estamos de nuevo como con ese gran interrogante. ¿Qué fue lo que sucedió en la última cena? Para que la Iglesia se haya volcado completamente sobre esa celebración y esta celebración que nosotros llamamos Eucaristía sea el centro de la vida de la Iglesia
y más precisamente también debería ser el centro de la vida de todo discípulo, de toda discípula de Cristo. Nos vamos al Evangelio de San Lucas otra vez. Recuerden que estamos en el capítulo 22 del versículo 7 en adelante. Y allí comienza el relato con la expresión de Jesús que le dice a Pedro y a Juan: vayan y vean lo necesario para que celebren la cena de Pascua. Al pronunciar Jesús la palabra Pascua, se trae toda la historia de Israel. El recuerdo y la conmemoración de ese acontecimiento que marcó para siempre la historia de Israel, la liberación, el paso liberador de Dios para que ellos dejaran la esclavitud de Egipto y empezaran el camino hacia la tierra prometida, la tierra de libertad. Nuestra Eucaristía está enmarcada en el contexto de la Pascua y por tanto tiene también, ahora de una manera diferente, una connotación de liberación. Óiganme, mis queridos televidentes, cuando nosotros pensamos en la misa, cuando pensamos en la Eucaristía, cuando participamos de ella, nosotros estamos también haciendo camino de liberación. En la medida en que recogemos la palabra de Cristo, la palabra de Dios, en la medida en que celebramos nuestra fe, en la medida en que recibimos la Eucaristía, vamos realizando nuestra liberación de todo mal y de todo pecado. No son pocos, no son menores los efectos de la Eucaristía. Repito, está enmarcada dentro de esta connotación en el pueblo de Israel de liberación. Vayan y preparen la Pascua, le pide Jesús a dos de sus discípulos. Siempre que pensemos en la misa, en la Eucaristía, pensemos en eso. Estamos celebrando la Pascua, el paso de Dios por nuestra vida. Ha pasado muchas veces, sigue pasando, y siempre el paso de Dios en nuestra vida apunta a nuestra liberación, ahora del pecado y de la muerte. Esa es la nueva connotación de la Pascua que a la que Jesús le da el carácter en esta cena con sus apóstoles. Y estando ya a la mesa, se oye en primer lugar lo que ya comenté al comienzo, que Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta cena antes de mi pasión. Tiene el carácter de testamento. Es el momento en que Jesucristo, en sus apóstoles y en ellos a la iglesia, va a depositar su testamento. Su testamento. Y el gran testamento de Cristo es que se va a entregar por nosotros. Lo que nos va a dejar no son oro, plata, haciendas, casas, propiedades. Se va a quedar Él mismo entre nosotros. Ese es el regalo de Dios. A veces ustedes le preguntan a uno: ¿por qué ir a misa? ¿Por qué celebrar la Eucaristía? Uno tendría que contestar con absoluta nitidez: porque Dios te ha dejado allí una herencia. Te dejó a su propio Hijo. Te dejó la palabra, te dejó el sacramento, te dejó la comunidad, te dejó el abrazo de la paz. Ya habíamos dicho hace un rato que estamos siempre en busca de sentido. Y nuestro sentido está en la presencia de Dios. El sentido está en la palabra amorosa de Dios. El sentido está en la comunidad que nos acompaña en la vida. El sentido está en el abrazo permanente de la paz. El sentido está en el alimento común de la Eucaristía. Qué bonito cuando uno entiende todo lo que hay en la Eucaristía y supera uno un poco esas reflexiones un poco sentimentales de si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece. Eso es demasiado pequeño, pensando en la grandeza de lo que Dios en Cristo nos ha dejado. Y después suceden dos cosas extraordinarias, por lo menos dos cosas. En primer lugar, que Jesús, tomando el pan en sus manos, dice: esto es mi cuerpo. Y tomando la copa llena de vino, dice: esta es mi sangre, esta es mi sangre. Nueva presencia de Cristo entre nosotros, presencia actual.
presencia real, transubstanciación, dicen los teólogos. En la sencillez del pan, en la elegancia del vino, se ha quedado nuestro Señor. Por eso, nuestra aproximación a la comunión sacramental, nuestra búsqueda de Cristo en la Eucaristía, debe pasar por ese itinerario de hacer conciencia de qué es lo que estamos buscando. No me acerco solo en busca de una hostia o de un poco de vino. Me acerco en busca del cuerpo y la sangre de Cristo. Y el mismo Evangelio advierte en otro pasaje que hay que estar preparados para recibir, para sentarse en la mesa del banquete de Cristo. También dice el Evangelio, si no estamos con el traje adecuado, el traje de la gracia, seremos expulsados de ese banquete. Pero quiero insistir sobremanera en esto. En ese pan y en ese vino están el cuerpo y la sangre de Cristo, sacramentalmente. Por eso en la Santa Misa, cuando el sacerdote está consagrando el pan y el vino, las personas se ponen de rodillas, signo de adoración, signo de humildad ante la grandeza de Cristo, Hijo de Dios, que se hace presente, signo de una inmensa alegría que casi que nos quita las fuerzas y caemos postrados para adorar la presencia divina. Qué bien, que también corporalmente tengamos unos signos, unos gestos que manifiesten la alegría de tener a Cristo entre nosotros, la reverencia que le debemos a Dios, el reconocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Presencia real. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando ustedes vayan a una iglesia, entran y al fondo está un cofre, el sagrario, junto al cual hay una luz encendida, puede ser un cirio, una lámpara, signo de que allí está la presencia real de Cristo. Y por eso al entrar a una iglesia nos arrodillamos, nos inclinamos, nos damos la bendición, tratando de mostrarle a nuestro Señor cuánto lo queremos y cómo nos da gusto saber que Él está allí. Pero cuando Jesús dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, también le da a la Eucaristía un carácter profético. Esto que estoy haciendo en este signo va a suceder en unos pocos momentos, en la vida de Jesús al día siguiente. Va a ser entregado. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Esta es toda mi vida que ha sido puesta entre ustedes para salvarlos a ustedes. Y esta historia de salvación tiene este momento difícil, cruento, sangriento, de la entrega de la vida del Hijo de Dios. Carácter profético. Esa es una cosa muy importante de la Eucaristía, que uno participe de la Eucaristía tratando de descubrir qué más nos anuncia Cristo en su palabra, en la celebración de la iglesia, en la comunidad presente, en los gestos, en los signos, siempre hay anuncios. Por eso conviene que nuestra participación en la Eucaristía sea hecha con los 5 sentidos, y si hubiere más, también con ellos, porque es lugar de palabra, de signo, de manifestación, de presencia divina. Y lo que se nos pide es ser capaces de leer esos signos que Dios genera para nosotros. Es tal la grandeza de lo que estoy diciendo, es tan importante lo que Jesús está haciendo, que Él mismo le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. En ese momento Jesús le entrega a los apóstoles, es decir, a la iglesia, la Eucaristía. Háganla hasta que yo vuelva. Hagan esto en memoria mía, en recuerdo mío. Y es lo que la iglesia todos los días, en todo momento, a lo largo de más de 20 siglos ha venido haciendo, celebrando la Eucaristía, presencia real. Es lo más importante de la Eucaristía, podríamos decir, es lo único importante. Pero qué cosa tan importante. Lo único importante de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía es presencia de Cristo. Que la iglesia cuidadosamente va pasando de generación en generación para que nadie que esté buscando al pan de vida se quede sin él. Eso es lo que hay que ir a buscar en la celebración de la Eucaristía, la presencia real de Cristo.
Eso es lo que hay que proteger permanentemente. Eso es lo que hay que añorar permanentemente. Eso es lo que tiene que tener un espacio en nuestro corazón. Esa es la celebración que debe ser para nosotros causa de toda la esperanza, de toda la alegría, de toda nuestra confianza en Dios. Presencia real. ¿Que por qué es importante la Eucaristía? En pocas palabras, porque allí está Cristo realmente presente. Y si uno cree en Cristo, si uno sabe que Él es Hijo de Dios y por tanto Dios, si uno sabe que Él es el Mesías, que es nuestro Salvador, uno, digámoslo un poco exageradamente, uno no se retiraría del altar. Uno no saldría de la iglesia. Uno no abandonaría nunca la comunión, porque allí está nuestro Salvador. Qué regalo tan grande, qué testimonio, qué testamento, qué bendición, la más grande de todas, la Eucaristía para la iglesia. Y en la iglesia para cada uno de nosotros. Pero esto también va acompañado de otros elementos que ya mencioné hace un momento. Cuando hablamos de Eucaristía, no estamos hablando solamente del pan y el vino. Estamos hablando de celebración. Celebramos nuestra fe. Me parece bellísimo que uno pueda decir, mi fe es para celebrarla. Mi fe es para gozarme en ella. Mi fe es para darle a mi vida un aliento especial. Es celebración de nuestra fe y, como dije ya hace un rato, celebración de la presencia de Cristo. Y como es Cristo, entonces también traemos a la Eucaristía la palabra. La palabra. Vamos a la Santa Misa, comenzamos con el saludo, le pedimos a Dios nos purifique de todo pecado y nos sentamos a escuchar la palabra. Cristo hace presencia en el pan y en la palabra. Qué cosa tan buena que uno escuchara bien la palabra de Dios. Qué cosa maravillosa si uno se volviera aplicado en la escucha de esa palabra. Todos los que hemos ido toda la vida a la Santa Misa, los que hemos participado en la Santa Misa, hemos tenido el privilegio de escuchar esa palabra miles de veces. Ampliamente, abundantemente, primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura, una epístola, el Evangelio. La Iglesia ha sido absolutamente generosa al proponernos la palabra. Qué bueno que uno sea un buena escucha de esa palabra. Que piense siempre que va a la Santa Misa, eso que están leyendo allá, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿A qué me invita? ¿Qué me propone? ¿Sobre qué me llama la atención? No se llena la misa de lectura simplemente para pasar el tiempo, sino para que eso genere en nuestra vida una revolución interna, que es la del que emprende el camino en busca de Dios. Ya volvemos para seguir hablando de los demás elementos de la Eucaristía. La presencia de Jesús en la Eucaristía. Aquí estamos de nuevo tratando de hacer algo que es casi imposible, pero nos gozamos en la alegría de tratar de hacerlo, que es como de entrar en todo lo que hay en la Eucaristía, en esa presencia única, real, substancial de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Estamos hablando de la palabra. Sí, siempre la acción de Dios lleva la palabra, incluye la palabra. La Biblia en sus más de 70 libros no son otra cosa que la palabra de Dios insistente, repetitiva, profunda, incisiva, para que entremos nosotros a gozar de la presencia de Dios. Siempre palabra. Ya lo dijimos, la Eucaristía, la mesa servida de Cristo con el pan y el vino. Déjenme insistir, la mesa, el altar. Esa es una imagen importante. Hay una mesa de Cristo que es el altar. Y aquí cabe siempre hacer la anotación, ¿quién se puede sentar a esa mesa? La respuesta espontánea que nos surge a todos es que todos. Sí y no. Sí, porque estamos invitados todos, pero no
en ocasiones, porque puede ser que uno no esté suficientemente preparado para venir a la mesa. Si uno no tiene el traje de la gracia, si uno no está en amistad con Dios, si uno no está en comunión con la palabra de Cristo, si uno no tiene vida de iglesia, de comunidad, posiblemente todavía no esté preparado para sentarse a esta mesa. Algunas personas se sienten un poco molestas y extrañas cuando uno dice eso. Yo suelo decir, en la mesa de nuestra casa, ¿quién se sienta? Pues se sientan los familiares, los amigos, los que nos quieren, los que están de acuerdo con nosotros. Rara vez está a la mesa alguien que no queremos, o que está en conflicto con nosotros, o que nos odia. La mesa es un lugar de encuentro de gente que está en amistad, está unida de corazón, tiene comunión de propósitos. La mesa de Cristo también. Y como son los bienes celestiales los que se sirven aquí, pues con más veras hay que estar preparados. Nadie se moleste porque le digan hay que prepararse para participar de la mesa de Cristo, de la palabra, de la comunión, del encuentro fraterno. Hay que hacer ese camino de buena preparación para llegar felices a la mesa donde se sirve, como digo, la palabra y se sirven el pan y el vino consagrados. Hace parte también de la Eucaristía el famoso abrazo o beso de la paz. Es muy bonito que uno pueda pensar que esa comunidad que está ahí tiene entre sus propósitos, derivada de la enseñanza de Cristo, el deseo de fomentar la paz. Y es muy bonito en la Eucaristía, nos saludamos con gente que a veces ni conocemos, pero le deseamos la paz. Jesús resucitado le va a decir a los apóstoles, les traigo la paz, les traigo la paz. El cristiano lleno del Espíritu Santo está llamado, cada hombre, cada mujer, a ser un portador de paz, de verdadera paz. Oigamos eso bien. Uno de los efectos de nuestra fe cristiana tendría que ser que somos personas que amamos la paz. Somos seres pacíficos, constructores de comunidad, constructores de tejido social, agentes de la reconciliación. A veces oímos en boca de cristianos, de nosotros cristianos, a veces palabras muy duras respecto de los demás, respecto de las situaciones, respecto de diferentes aspectos de la vida, que no son palabras de personas de paz. El cristiano, la cristiana, estamos llamados a ser seres de paz y por eso en la misa lo decimos. Saludémonos con la paz de Cristo, deseémonos la paz de Cristo, trabajemos juntos por la paz. La Eucaristía quisiera generar, y yo creo que lo genera cuando uno la celebra bien, cuando uno participa bien, le genera uno paz, le genera uno paz. Es que eso es lo que Dios quiere que suceda en la vida de cada uno de nosotros. Y antes de la paz, la Eucaristía también nos ha recordado que estamos en la misma mesa porque somos hijos del mismo Padre y por eso rezamos el Padre Nuestro. Allí nos reconocemos como miembros de una única familia, una familia santa, cuyo Padre es Dios. No sé ustedes, pero a mí me parece que a medida que uno va reflexionando estas cosas, uno se va dando cuenta que la Eucaristía es absolutamente trascendente. Es una cosa extraordinaria. Es una realidad que solamente puede venir de Dios. Solamente puede venir de Dios. Donde se congreguen de una forma tan armónica, tan clara, tan a la mano nuestra, realidades tan importantes. Un Dios que, como acabo de decir, se sitúa ante nosotros como Padre y el primer don que nos hace es a su Hijo mismo. Y este Hijo va a entregar su vida. Y al final de la Eucaristía, cuando nos dicen que podemos ir en paz, también nos están mandando a la misión, a la misión. Es que el cristiano, como la Virgen María, cuando recibe el saludo del ángel de que va a ser la madre del Hijo de Dios, sale corriendo a contarlo, a compartirlo, a hacerlo también realidad para los demás. Nuestra fe no es una fe que se encierra ya debajo del pañolón
o debajo de la mantilla, o debajo de nada. Nuestra fe, como dice Jesús, es una lámpara que hay que poner encima de la mesa o de algún mueble alto para que alumbre a los demás, en una repisa. Salimos de la misa, ojalá para iluminar con el don de Dios a otras personas. Mis queridos amigos y amigas, estamos hablando de Jesús presente en la Eucaristía. Podríamos decir, para hacer más énfasis, la Eucaristía, la gran presencia de Cristo entre nosotros. El alimento de la vida cristiana, la fuente de todas las bendiciones. Y podríamos decirlo también, la gran tarea de nuestra vida cristiana. ¿Cómo hacer que nuestra vida sea eucarística? ¿Cómo hacer que sintamos cada vez con más claridad el deseo del pan de la vida? Insisto, palabra y pan. ¿Cómo convertir esa presencia en lo determinante de nuestra vida? ¿Cómo vivir en tanta paz con Dios que ojalá siempre que participemos de la Eucaristía podamos acercarnos a recibir la comunión? Ojalá. Ese pan está dado para nosotros. Tenemos en la iglesia también la adoración del Santísimo Sacramento. Lo contemplamos y lo adoramos. Maravilloso. Pero aún más maravilloso, por gracia de Dios, podemos comer ese pan. Porque Cristo mismo lo ha dejado para que nosotros, para que hagamos de Él nuestro alimento de vida espiritual. O sea que la Eucaristía tiene también, o debe tener una fuerza dinámica, debe mover mi vida. Debe hacer que yo esté pensando todo el día en cómo llegar todos los días a esa mesa eucarística, a contarle a Cristo mi vida y sobre todo a escucharlo a Él. A contarle que Él alimenta de mi vida y yo a dejarme alimentar por Él. A agradecerle las comunidades pequeñas y grandes que tengo en mi vida y a dejar que Él me haga mejor miembro de su comunidad, que es la iglesia. A contarle que camino por el mundo como una persona capaz de llevar la paz, la concordia, la armonía, y dejo que Él también llene de paz mi corazón. Es una realidad absolutamente maravillosa. La presencia de Jesús en la Eucaristía nos invita entonces a hacer del altar nuestra mesa. Es la mesa de Jesús servida para nosotros. Nos pone la Eucaristía en la tarea de ser unos grandes escuchas para que esa palabra que es de Cristo se vuelva palabra viva en nosotros. Para que esa comunidad que se reúne se vuelva mi comunidad de fe. Mis queridos amigos y amigas, uno vive muchísimo mejor la fe si tiene una comunidad que lo acompaña, que lo guía, que lo fortalece, que le genera esperanza. Más en las circunstancias que vivimos hoy, donde hay como una especie a veces de fuerza contraria a la fe. Si las comunidades de fe nos agrupamos en torno a la Eucaristía, nunca nos faltará lo necesario para hacer el camino de la vida. Y vean esto, la Eucaristía, eso significa la palabra Eucaristía, es acción de gracias, es acción de gracias. Hay una cosa muy bonita en la vida de la iglesia. En la Eucaristía celebramos a veces los bautizos, desde luego las primeras comuniones, las confirmaciones, los matrimonios, los funerales. ¿Por qué? Porque queremos siempre dar gracias a Dios. Siempre queremos darle gracias a Dios. Y no hay mejor acción litúrgica de acción de gracias que la Eucaristía. Le agradecemos a Dios siempre en primer lugar por la obra de Cristo. Y unimos a esa acción de gracias tantas y tantas bendiciones que hemos recibido en la vida. Acción de gracias. A mí me parece muy bonito cuando a uno como sacerdote lo invitan a celebrar una misa para dar gracias por una cosa, por otra cosa, por la vida, por el nacimiento, por los acontecimientos, por la salud y a veces inclusive por las dificultades que han convertido a las personas en más solidarias, en más cariñosas, en más caritativas. Acción de gracias. No hay mejor acción de gracias.
No son pocas las veces en que nos buscan a los sacerdotes, alguien quiere ofrecer una misa porque alguien cumple años, vamos a darle gracias a Dios. O se graduó alguien en un colegio, en una universidad, vamos a darle gracias a Dios. O una empresa porque ha dado un paso importante, vamos a darle gracias a Dios. La Eucaristía, en su sencillez y en su profundidad, con sus elementos visibles, la palabra, el pan, la paz, la comunidad, que finalmente lo llenan todo. La Eucaristía. Y otro elemento también para ir terminando es el eje de nuestra fe. Queridos amigos y amigas, miembros de la Iglesia, seamos claros en esto. El eje de nuestra fe, el centro de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe, el mejor encuentro, el mayor encuentro de nuestra fe es la Eucaristía. Ojalá la miremos siempre con la profundidad que requiere. Descubramos en ella siempre lo que es presencia de Cristo. No la bajemos de categoría. No la dejemos que dependa de nuestros sentimientos tan variables. No la volvamos una cosa más. Es la presencia real de Cristo. ¿Qué más quisiéramos nosotros en nuestra vida que no fuera esa presencia real? Vamos a hacer una última pausa antes de despedirnos, dándole gracias a Dios porque ha dejado en su iglesia la Eucaristía, sacramento admirable. La presencia de Jesús en la Eucaristía. Qué cosa tan maravillosa esto que nos ha permitido reflexionar el Evangelio de San Lucas. Esa nueva presencia, esa presencia real, esa presencia permanente de Cristo entre nosotros en la Eucaristía. Siempre que pasemos frente a un templo de nuestra iglesia, si podemos, entremos a visitar, a saludar a nuestro Señor, a implorarle su bendición, su gracia, su acompañamiento. Si están celebrando la Eucaristía, participemos de la Eucaristía. Si está cerrada la iglesia, un momentico, hagamos una oración porque desde allá adentro hay alguien que nos quiere y nos bendice. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Hijo Jesucristo, te alabamos porque te has quedado en este admirable sacramento de la Eucaristía. Espíritu Santo, que por la acción en la iglesia nos concedes gozar de este sacramento por el ejercicio del orden sacerdotal. Trinidad Santa, aliméntanos siempre con esta presencia de Cristo en el pan eucarístico, que nunca nos falte, que siempre nos fortalezca. Amén. Queridos amigos, les agradezco que me hayan acompañado en esta nueva reflexión desde el Evangelio y que Dios nos conceda encontrarnos de nuevo para seguir descubriendo a su Hijo en esos textos maravillosos que son los 4 Evangelios. Hasta una próxima ocasión. Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. ...16:9 Media TV.